asambleísta César Rodríguez. Voy a hablar. A las 8:15 viene la comida. Señor presidente, gracias. Ciudadanas y ciudadanos asambleístas, en 1959, al empezar la Quinta República Francesa, cuenta la historia que los diputados fieles al presidente Charles de Gaulle le preguntaron: ¿cuántos diputados quiere para las próximas elecciones? Estaban discutiendo las reformas electorales y hacían esa pregunta a fin de buscarle el método electoral que demandaba y que le permitiera conseguirlo. En el 2012 tenemos una Asamblea Nacional que le dice al presidente de la República: aprobamos este método de distribución de escaños porque lo consideramos más democrático, más incluyente, y a contrapelo la Asamblea recibe vía veto una orden del presidente, una orden que desconoce algo que nosotros aprobamos en Montecristo. Señor presidente, con su venia que el secretario de lectura el artículo 116. Proceda, señor secretario. Seguida, señor presidente. Artículo 116, Constitución de la República del Ecuador. Para las elecciones pluripersonales, la ley establecerá un sistema electoral conforme a los principios de proporcionalidad, igualdad del voto, equidad, paridad y alternabilidad entre mujeres y hombres, y determinará las circunscripciones electorales dentro y fuera del país. Hasta ahí el artículo, señor presidente. Si la Asamblea tomó una decisión de aprobar un método que cumple con la Constitución, no deberíamos estar debatiendo si hay o no los votos para ratificarnos en esa decisión. Lo grave es que en esta Asamblea se dice una cosa y se hace otra. Y eso es algo que rompe con la coherencia, con la seriedad, con la responsabilidad histórica que debemos tener todos y cada uno de los asambleístas que ocupamos una curul en este templo de la patria. Creo que este veto, el día de hoy, pone en jaque a la bancada de Alianza País. Y algunos que no estaban de acuerdo en la lectura de que hay una mutación de una bancada ideológica de Alianza País a una bancada correísta, y me decían que no entienden eso. Hoy tenemos un ejemplo para poder mostrarlo al país de manera transparente y clara, sin ningún exceso verbal. Simplemente remitámonos a las pruebas. Si la bancada de País hoy no se ratifica en lo que decidió democráticamente en este pleno y remitió a la presidencia de la República, la bancada de País en la práctica es una mera bancada correísta que se somete a las órdenes del jefe supremo, que ordena, y aquí se cumple. Y creo que
los guarismos matemáticos para querer justificar el tema central que está en discusión hoy, si cumplimos o no la Constitución, es el que hoy nos pone a todos en esta Asamblea a tomar una decisión histórica. Yo creo que las elecciones a las que nos quiere convocar el presidente Correa con este veto es concurrir a una elección donde no va a haber elección. Hay un triunfalismo tan exacerbado que le ha hecho pensar al presidente que hay que hacer esta reforma porque vamos a ganar en la primera vuelta, y si ganamos en la primera vuelta, en la segunda, la elección de asambleístas, los asambleístas van a estar huérfanos del apoyo, del respaldo, del paraguas o de esa locomotora que arrastra la representación. Entonces hay que unificar las elecciones para tener ese arrastre que permite tener una representación mayor en la Asamblea Nacional. Creo que hasta ahí es legítimo y nadie puede cuestionar estrategias y tácticas que hacen todas las organizaciones políticas. Pero pretender que esta Asamblea Nacional el día de hoy violente la Constitución, aceptando un veto que viola expresamente artículos de la Constitución que no permite que la Asamblea Nacional apruebe vetos con textos que no fueron enviados en el texto original, significaría sentar un precedente absolutamente nefasto en el manejo democrático de esta Asamblea. Creo que estamos obligados a buscar consensos y acuerdos para ratificar el texto de esta reforma a la ley votada y lograda en esta Asamblea. Si hay esa voluntad, nuestro voto está ahí para aquello. Pero si se pretende Constitución y se pretende someter la Asamblea Nacional a la voluntad omnímoda del presidente Correa, mi voto no estará. Gracias, presidente. Compañero Rodríguez, usted era vicepresidente y yo presidente cuando se aprobó esa ley. Sería bueno que vea quién fue el ponente de la ley. Estoy hablando, presidente Cordero, estoy hablando de lo que aquí aprobó hace pocos días el proyecto de ley de esta Asamblea, el que usted remitió a la presidencia, no estoy hablando del anterior. Estoy hablando del sistema que aprobó la mayoría de esta bancada en este periodo. La mayoría del país aprobó el método de Hong y el presidente vetó el veto, cuando usted era vicepresidente.